Bueno, buenas tardes. Ay, seguramente alguno nos interrumpirá que llega tarde, pero vamos a empezar con la presentación de lo que yo digo el libro perdido de Blavatsky. No es un libro perdido, ahora hablamos un poquito de esto, pero bueno, lo primero que tengo que decir, primero, siempre hay cosas que repito, como por ejemplo que lo importante no es esto sino el catering, eso lo repito siempre. Mi amigo Pepe iría directamente al catering, pero tengo que controlar. Vale, luego también digo algo que me repito mucho, pero es que es la pura verdad, o sea, no puedo no decirlo, aunque es una frase hecha, que es: esto es un sueño hecho realidad. Yo, para bien o para mal, estoy trabajando, colaborando codo a codo con la editorial Creación, y me da mucha libertad para elegir los libros que publicamos, y entonces yo estoy dedicándome a publicar libros que a mí siempre me han apasionado, libros que he buscado y que no he encontrado, y que cuando los encuentro, pues me hace mucha ilusión poder publicarlos y que otra gente pueda compartir esa ilusión, ¿no? Por ejemplo, con Rosso de Luna, que estamos publicando los libros de Rosso de Luna poco a poco. El primero, que fue Conferencias Teosóficas en América del Sur, era un libro inencontrable. O sea, estamos hablando de los años 30, años 20, ya no quedan copias. Si queda una y se vende por internet, vale 300 o 400 euros. Entonces, conseguirlo, arreglarlo, prepararlo y editarlo y publicarlo, para mí fue un sueño hecho realidad. Y me ha pasado con casi todos los libros que estoy publicando. Entonces, con este especialmente es un sueño hecho realidad, porque hace ya bastantes años, hablo de años, yo llevo muchos años queriendo publicar este libro, y siempre ha habido problemas, ha habido historias raras, con gente, con instituciones, de todo, ¿no? Hasta que al final conseguimos la versión en PDF en inglés, con permiso. Pedimos permisos y lo tradujimos nosotros. Hay dos versiones por ahí, por el mundo, traducidas al castellano por su cuenta. Nosotros hemos hecho nuestra propia traducción, y después de mucho buscar a los autores, buscar a quién encontraron los libros, ya les explicaré por qué lo de encontrar los libros, al final hemos conseguido publicarlo. Entonces, para mí es un sueño hecho realidad. Cuando yo conseguí la primera versión de este libro en castellano, y estamos hablando de hace 5 años como poco, me lo convertí en audiolibro, que todos sabemos lo que es un audiolibro. Y yo en aquel entonces iba al trabajo andando, 1 hora de ida, 1 hora de vuelta. Y iba esa hora con el audiolibro de los comentarios a la doctrina secreta. Y era tan interesante lo que se estaba hablando, porque la forma del libro es en plan diálogo, donde habla Blavatsky y le preguntan sus discípulos. Es muy ameno, aunque hablen de temas muy abstrusos, ¿no? Como puede ser el espacio, lo absoluto, ¿no? El Padre, Madre, Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me tenía que parar cada 5 minutos, y en mi reloj de Apple me grababa la nota: página tal ha dicho algo sobre esto muy interesante. Pero es que a los 5 minutos tenía que pararme, volver a marcar: he dicho tal cosa, buscar la frase tal que es muy interesante. Y así, vamos, que al día siguiente, la primera vez, salía media hora antes de casa, porque si no, no llegaba a tiempo al trabajo, de lo que me detenía con él. Entonces a mí me encantó, me maravilló, y siendo un libro, como ahora vamos a ver, perdido, algo que se perdió cuando murió Blavatsky y que hasta los años 80 del siglo pasado no se recuperó, para mí era fundamental, dado que yo me dedico a difundir las enseñanzas teosóficas. Es la tarea principal. Todo lo que yo hago está relacionado de una manera o de otra, ya sea los libros, los cursos, charlas, a difundir las enseñanzas teosóficas, ¿no? Entonces me propuse a mí que en algún momento este libro tenía que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, por eso es un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, fijaros, vais a ver muchas diapositivas, pero por la mayoría voy a pasar por encima, porque no quiero hacerlo demasiado largo, ¿no? El libro, no digáis, a ver si puedo. Fijaros el detalle.
Fijaros el detalle. Qué curioso que el símbolo de la editorial Creación haga juego con el símbolo del libro, de la portada que nos ha cedido José María Iturralde. Que aparte está el simbolismo incluso, tanto del dibujo de él como el símbolo de la editorial Creación, son correlacionados. Bien, este es el libro. Esa es Blavatsky, una estatua que se hizo de Blavatsky. Entonces, lo primero que quiero explicar, para los que no conozcáis Blavatsky, que seguramente todos la conocéis, pero por si acaso hay algún despistado que no ha ido a hablar nunca de Blavatsky, no voy a contar toda su biografía, sería muy largo, pero es una aristócrata rusa que dio varias veces la vuelta al mundo, estudiando en los centros de sabiduría en el siglo XIX, que aún existían en su tiempo. Estuvo en Egipto, estuvo en Sudamérica, en Teotihuacán, en las selvas de Brasil, estuvo en Perú, estuvo incluso en Estados Unidos, estuvo con los Pieles Rojas, estuvo en Canadá, estuvo en Nueva Orleans estudiando el budismo, el vudú, desde lejos. Estuvo en el Tíbet, estuvo aprendiendo y enseñando, aprendiendo en el Tíbet. Estuvo en la India, etcétera, 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 ¿no? Y enseñada, educada, instruida por dos grandes fenómenos, no sé cómo decirlo. Por un lado sus maestros y por otro lado sus propios poderes parapsicológicos, que le daban una visión de la vida que no tiene la mayoría de la gente. Entonces ella aprendía especialmente de esas dos grandes maneras: sus poderes parapsicológicos, su clarividencia, que luego utilizó para escribir sus libros, y la instrucción de sus maestros. Entonces, fijaros, la obra completa de Blavatsky es eso y más todavía, pero he puesto lo más significativo: los 4 tomos de Isis sin velo, que eran 2 al principio, pero luego se dividieron en 4 porque eran tomos muy, muy gordos. La edición original también de la Doctrina Secreta, 2 tomos, que luego se dividieron hasta 6 tomos. Los actuales de la editorial Kier o de Luis Cárcamo son 6 tomos. La voz del silencio, la clave de la teosofía, por las rutas y selvas del Indostán, etcétera, etcétera, más que no están. Y luego los 14 tomos de las obras completas recopiladas por Boris de Zirkov. O sea, estamos hablando de una mujer que escribió una cantidad de obra impresionante, pero de una calidad también impresionante, porque sus libros están todos llenos. Estudia la antigüedad, estudia las mitologías de todos los pueblos, estudia a los filósofos y a los sabios de todos los pueblos, Grecia, Egipto, la India, incluso América, y hay una cantidad de conocimiento histórico, filosófico, teológico, psicológico, etcétera, etcétera, impresionante. Yo ya dije en algún momento que para estudiar bien, por ejemplo, la Doctrina Secreta, en general las obras de Blavatsky, tendría uno que tener varias carreras universitarias, porque el nivel de ella es muy alto. Entonces, lo que hizo en aquel tiempo, también lo he dicho muchas veces, es de la misma característica que las pirámides, ¿no? Sobre todo la principal, ¿no? Porque es algo que no debería estar ahí. O sea, ¿cómo una mujer pudo escribir tantos libros, tantas hojas, y además que no tienen desperdicio por la cantidad de conocimiento que hay en esos libros, ¿no? Que a día de hoy todavía no se ha explotado, no se ha explorado, no se ha estudiado, no se ha investigado suficiente. Entonces es un enigma, no sé cómo decirlo, es un fenómeno parapsicológico, es algo como si viene un extraterrestre. O sea, es algo impresionante que una mujer en tan poco tiempo, sobre todo en los últimos 4 años de su vida, cuando se fue a Londres y fundó la escuela esotérica, de la sección esotérica de la Sociedad Teosófica, y creó un grupo de discípulos y les dio unas instrucciones esotéricas que anuncio que en este año, si Dios quiere, publicaremos las instrucciones esotéricas de Blavatsky, nunca publicadas en castellano, y con permiso de Daniel Campbell, que es el que recopiló todas esas instrucciones y hizo un libro que nos ha permitido traducirlo, muy bien traducido, muy bien arreglado por Alberto y Maricruz, y que lo publicaremos, si Dios quiere, en este mismo año. Bueno, entonces, esta obra es inmensa, y aparte de todo esto, tenemos el libro que publicamos hoy, ¿vale?
los comentarios a la doctrina secreta. No quiero entrar, pero sí que me gustaría, y sobre todo por Iturralde, por José María, que hoy hablábamos incluso de esto. No solamente escribió estos libros, están llenos de sabiduría, sino que el impulso, el influjo, cómo a nivel político, científico, religioso, filosófico, en todos los niveles, pero sobre todo artístico, las enseñanzas teosóficas que impartió Blavatsky cambiaron de alguna manera el siglo XX. Entonces, ya di una conferencia donde hablo de políticos, literatos, científicos influenciados por las enseñanzas teosóficas, pero en este caso quería resaltar los pintores, porque hay muchos pintores, como me decía Iturralde, más de los que nos imaginamos, como hay escritores más de los que nos imaginamos y científicos más de los que nos imaginamos, que sacan su influencia, algunos descubrimientos de la sabiduría teosófica, de las enseñanzas de la sabiduría eterna. Ya he hablado muchas veces, pero por ejemplo Einstein saca muchas de sus ideas de la doctrina secreta de Blavatsky, que lo tenía el libro como libro de cabecera y con marcas, con todas las anotaciones que le iba sugiriendo la lectura de estos libros. Y mucha gente, muchos científicos han cogido ideas de Pitágoras, de Heráclito, de los sabios egipcios, gracias a haberlos leído en las enseñanzas teosóficas. Luego el influjo es impresionante y no se ha escrito ni se ha hecho todavía con suficiente profundidad cómo el siglo XX cambió gracias a estas enseñanzas y a la señora Blavatsky. Y entonces yo he puesto ahí algunos, tenéis a Kandinsky, tenéis a Roerich, Mondriani, esta señora que me dijo Hilma af Klint, no sé si lo digo bien, no sé si era sueca, es del norte de Europa, ¿no? Es predecesora de Kandinsky y también estuvo con Rudolf Steiner en la antroposofía, cuando Rudolf Steiner todavía estaba en la Sociedad Teosófica y sus cuadros están inspirados por las enseñanzas teosóficas, por poner un ejemplo. Y ella se dio cuenta de que estaba, fijaros qué detalle más curioso porque a mí me llamó la atención, ella sabía que sus cuadros, fijaros en aquel tiempo, era un arte que rompía con lo tradicional y con lo habitual. Ella dijo que sus cuadros no debían de publicitarse hasta 20 años después de muerta, porque pensaba que la sociedad no estaba preparada para entender con profundidad el simbolismo que había dentro de sus cuadros. Entonces, muchísimos autores, muchísimos pintores están influenciados por las enseñanzas teosóficas y es solo un ejemplo de lo importante que es el mensaje de Blavatsky, aún a día de hoy. Hay quien dice, Blavatsky ya está obsoleta, esto es del siglo XIX, esos que no han leído un libro suyo y no han investigado un poco, porque la gente que sabe humildemente reconoce lo poco que se ha investigado y lo mucho que falta por aprender. De hecho, la doctrina secreta, que es la razón por la que se hace el libro de preguntas sobre la doctrina secreta, ya se escribió pensando que era para el futuro. Blavatsky, cuando escribió el libro, ya lo dice, la doctrina secreta lo dicen sus discípulos, está escrito para que se desentrañe en el futuro, no para su tiempo. En su tiempo fue un malentendido, muchos sabios de su tiempo no entendían muy bien lo que se estaba explicando. Hoy en día se entiende un poquito mejor, pero aún no le hemos sacado todo el partido. Entonces, aquí, como digo siempre, no os preocupéis por la letra, esto está pensado más para cuando se ponga en internet, escuchar lo que yo voy diciendo, si queréis leer, pero vamos, lo que en estas diapositivas vais a ver ahora es un poco la historia del libro, ¿no? Cuando se vendió la doctrina secreta, la primera, no sé si eran 500 libros, ya estaban reservados, o sea, ya la gente por suscripción los había pagado y se agotó inmediatamente, los primeros 500. Y entonces hubo que hacer una segunda edición. Entonces, los sabios de Londres, los intelectuales, no terminaron de entender muy bien y criticaron negativamente la doctrina secreta. Entonces Blavatsky y sus discípulos, por ejemplo, aquí tenéis a William Crookes, el inventor, el descubridor de la materia radiante, que era amigo personal, discípulo de Blavatsky, se gastaban bromas mutuamente. Él le decía que, dice, como sigas
pensando así se te va a reblandecer el cerebro, le decía, creo que es a Blavatsky, ¿no? Y ella se metía con él, y bueno, y fijaros, ya empieza ahí las influencias. Este hombre llega un poco, por decirlo así, a sus descubrimientos gracias a las enseñanzas teosóficas, que ve el mundo no solo como materia, sino como materia y energía que se pueden combinar. Luego Einstein le saca más partido a eso, y entonces estos sabios no terminaban de entender la doctrina secreta. Entonces sus discípulos y ella se reunieron. Este es uno de sus discípulos que le ayudó a compilar y publicar la doctrina secreta, y se empezaron a reunir todos los jueves durante unos años por la noche. Y entonces en esas reuniones, con taquígrafos, tomando nota absolutamente de todo, le preguntaban y ella contestaba. Entonces, eso es algo muy, desde mi punto de vista, muy bonito y muy instructivo. Quiero decir, uno va a leer a Blavatsky, coge la doctrina secreta y empieza a leer, y inmediatamente tiene que coger un diccionario, el glosario teosófico, para ir pillándole el hilo, ¿no? Pero esto es un diálogo profundo, pero es un diálogo donde le preguntan, ella tiene que contestar, o sea, razona la contestación a la pregunta. Si no le entienden, le vuelven a preguntar, entonces ella se enfada, dice, a ver, ella les llamaba zopencos teosofistas a sus discípulos, cuando no se enteraban, y a veces le pedía a otro discípulo que explicase lo que ella había explicado, porque ella estaba cansada de explicarlo tantas veces. Y si le preguntaban algo que le habían preguntado en otra reunión, se metía también con ellos como diciendo, a ver, esto ya lo contesté, ¿por qué me lo volvéis a preguntar? A ver si se atrae. Entonces, esas discusiones, ese razonar en ese momento, el sentido del humor, las bromas que se gastan, bueno, vámonos que nos vamos a dormir aquí todos, ya seguiremos otro día, y bueno, montones, son 620 y tantas páginas la edición que hemos hecho nosotros. Está llena está vivo, ¿entendéis? Y yo cuando me hice el audiolibro, que está en internet y se puede descargar, por cierto, pero de una versión anterior no mejorada como la que tenemos ahora, yo ya lo hice en plan diálogo. Cuando habla Blavatsky es una voz de mujer, aunque es informática, y cuando hablan los otros discípulos es voz de hombre. Entonces ese juego en audiolibro está muy bien. Bueno, estos son detalles. Esto es importante porque de esas reuniones, en tiempo de Blavatsky y en vida de ella, y corregidas básicamente por ella, se hizo un resumen que se ha llamado Las Transacciones de la Logia Blavatsky. Eso es de la época de Blavatsky. Eso ha pervivido desde aquel tiempo y se ha ido editando diferentes veces, ¿no? Pero es un resumen, no es la versión completa. Si la versión completa tiene 600 páginas, pues eso que pueden ser 150, 100, no creo que sea mucho más. Y se mezclan preguntas con respuestas, y al ser un resumen no está y le han quitado todo lo que, disculpar la expresión, le da vidilla. Los enfados, las bromas, esas cositas se las quitaron para dejar solamente la enseñanza pura y dura. Y al ser un resumen hay información que no está y que no permite tampoco entenderlo perfectamente. Entonces, gracias a esta edición completa que nosotros hacemos, podemos tener esas reuniones tal y como fueron. Hay que decir que eso, cuando se murió Blavatsky, aquí hay una historia preciosa, que en Luces en la Oscuridad me entrevistaron, dedicamos todo un programa a esto, y es que, claro, Blavatsky se murió y gran cantidad de su trabajo se quedó en las mesas, en las estanterías, unos artículos inconclusos. Se supone que el tomo 3, recordad, la doctrina secreta se publicó como 2 tomos, Cosmogénesis y Antropogénesis. Entonces, había un tercer tomo de la doctrina secreta. Olvidaros de los 6 tomos actuales, hablamos del origen. Primer tomo, segundo tomo, y había un tercer tomo que ella reitera en diferentes lugares que estaba escrito. O sea, eso es así. Nadie sabe dónde está ese tomo. ¿Dónde está el tercer tomo? Nadie lo sabe. En algún momento
aparecerá. Según ella, parte del cuarto también estaba escrito. Por lo tanto, ahí tenemos también unos manuscritos, un libro perdido que todavía no se ha recuperado. No sabemos dónde puede estar. Seguramente está en algún sitio, en alguna casa de un teósofo que se murió y los hijos no comulgaban con las ideas y lo vendieron a una tienda de antigüedades, a saber dónde, ¿no? Pero el libro que nos ocupa se perdió también, nadie sabía dónde estaba, y luego resulta que se cree que fue a parar a la India, tal vez porque Olcott o Aníbal Sagan o algún teósofo se lo llevó, pero luego de ahí fue a parar a Estados Unidos, creo que a Los Ángeles, si no recuerdo mal, ¿no? Y en un altillo de una casa de un teósofo de la Logia Unida de Teósofos, si no recuerdo mal, lo encontraron. Las transcripciones mecanografiadas, pero transcripciones, bueno, mecanografiadas no creo, porque no había máquina de escribir en aquel tiempo. Pero las notas, ¿cómo se llama el sistema este de...? ¿Repite? O taquígrafo. Eso, Michel Gómez, que es un teósofo de Nueva York, los cogió, lo pasó a inglés, o sea, lo desgranó, lo desencriptó, lo pasó a inglés, lo arregló, lo corrigió, y entonces de ahí sacaron una versión en los años 80, luego un poco más tarde, en inglés. Esa versión está gratis en internet, ahí tenéis un link, como lo pondré en internet, el que quiera puede descargárselo en inglés gratuitamente, está... Y de esa versión, pidiendo los permisos correspondientes a la Logia Unida de Teósofos, nosotros hicimos nuestra versión, con el libro completo. Entonces, esa chica, Fabiana Terrasa, es la traductora. Ahora voy esa es la historia del libro. Entonces voy a hablar un poco de los que han trabajado en este libro. Entonces yo a la primera persona que le tengo que dar las gracias es a Fabiana, porque... es la que ha traducido el libro, y repito, no es un libro fácil de traducir. Hay conceptos muy abstractos, muy filosóficos. Hay que tener un conocimiento de teosofía muy alto para poder traducirlo correctamente. José, tú sabes lo complicado que es traducir del inglés, y más un inglés del siglo XIX, que es un poco más todavía literario, poético, con metáforas, etcétera, etcétera. Es complicado. Entonces ella aceptó el desafío y lo hizo muy bien. Entonces, pero además hemos contado con Maricruz y con Alberto, que son dos teósofos de la Sociedad Teosófica Española, también muy eruditos, que conocen muy bien la obra de Blavatsky, no solamente la obra publicada normal, sino las obras completas, los 14 tomos. Por lo tanto, tienen... Aprovecho para decir al que tenga el móvil que le quite el sonido. Han revisado esa corrección, esa traducción, y no había demasiado, pero había cosas que puntualizar, alguna nota a pie de página que poner, algún matiz, algún problemas conceptuales sobre el origen del universo, sobre el eterno Padre-Madre, etcétera, porque ahora entrará aquí Martin Lederman, que lo traduciría de una manera, Fabiana de otra. Bueno, el problema de las traducciones, ¿no? Al final llegamos a una solución. Luego, además, tenemos Martin Lederman. Para mí es un orgullo decir que Martin Lederman nos ha apoyado en el proyecto. Para lo que no lo conozcáis, Martin Lederman es un teósofo de la Sociedad Teosófica de Adyar, pero en Estados Unidos. Él vive en California. Y una de sus tareas es la difusión de las enseñanzas teosóficas. Y va dando conferencias por todo el mundo, donde le llaman. Y entonces aquí a España ha venido varias veces. Vino en una ocasión a la escuela de verano de la Sociedad Teosófica, no recuerdo en qué año, 4 años, hace 5 o más, ¿no? Sí, y vendrá el próximo año, o sea, este en el que estamos, exacto. Dio un curso, todo un seminario de una semana entera sobre antropogénesis, el tomo de la doctrina secreta de antropogénesis, y yo le dije, oye Martín, ¿tú no nos harías una introducción al libro? Y dice, pues no. Y digo, oye, ¿por qué? Dice, porque se me da muy mal escribir. Esto, como luego va a estar en internet, todo lo que estoy diciendo me lo va a escuchar. Pero bueno, Martín, el caso es que le insistí, y como el Buda, si pides una cosa más de 3 veces, al final tienes que decir que sí, ¿no? Entonces me dijo que sí,
y compaginándolo con todas sus actividades, un viaje a Colombia o un viaje a Alaska, un viaje a no sé qué, el hombre nos hizo una introducción. Entonces, nuestra versión tiene una introducción del grupo de estudios teosóficos, que es el marco histórico, y una introducción más amplia y profunda sobre lo que es las reuniones y de qué se habla en las reuniones, la división de los temas más principales, por Martin Leyderman. Pero vamos a escucharle a él. Hola, aquí Martin Leyderman desde Los Ángeles, California, para hablarles sobre una nueva publicación y proyecto dirigido por José Rubio Sánchez. Se trata de la traducción y publicación del libro sobre las reuniones que tuvo HPB con los miembros de la Logia Blavatsky en Londres en el año 1889 y está publicado bajo el título Comentarios a la Doctrina Secreta de Elena Petrovna Blavatsky. Estas reuniones se realizaron, como saben ustedes, en forma de preguntas, respuestas y comentarios sobre cosmogénesis. La gran mayoría de los temas fueron sobre cosmogénesis. De esta forma, sus discípulos buscaban aclaraciones, ampliaciones de lo que está escrito en la doctrina secreta. Es muy importante para nosotros que cuando estudiemos la doctrina secreta cosmogénesis, ¿verdad?, tengamos a la mano este libro de los comentarios para amplificar y comprender a fondo lo que está escrito ahí. Como parte de este proyecto, José, a quien conocí hace unos años cuando me encontraba en España dando un seminario de verano de la sabiduría, me invitó a que escribiera una introducción sobre este contenido o sobre el contenido de estas reuniones de HPB. Y a mí no me gusta escribir. Bueno, le dije que sí. Y me di cuenta también que esta publicación ofrece al estudiante de teosofía dos oportunidades. Por un lado, tener otra traducción, una nueva traducción sobre el libro de los comentarios de las reuniones. Esto es muy importante. Esto no falla en la doctrina secreta, que solo tenemos una traducción y algunos puntitos que están muy mal y deficientes. Imagínense ustedes que solo contáramos con una traducción sobre los diálogos de Platón, que están en griego. Yo no hablo griego, muy poca gente habla griego. De la Biblia, que está en griego, hebreo, arameo. Una sola traducción, eso sería muy limitante. Nos pasa a nosotros lo mismo a los que no hablamos en inglés. Por otro lugar, o por el otro lado, la inclusión de mi introducción en esta publicación me permitió satisfacer a mis amigos teósofos que después de seminarios y conferencias me exigen que escribiera mis pensamientos, mis estudios, mis investigaciones y visiones en el campo de la teosofía y platonismo. Y ya les dije que no me gusta escribir. Yo escribo como hablo, mal. En fin, bueno, al estudiar el libro me di cuenta que podría agrupar en 9 temas el contenido de las preguntas dirigidas a Blavatsky. Temas que recurrían constantemente en estas reuniones y que interesantemente noto que las mismas inquietudes y discusiones se presentan constantemente en mis seminarios y conferencias. Así que estos 9 temas son los siguientes. Primero, el carácter femenino de la primera sloka o verso de la estancia de Siam y la limitación de nuestro idioma en su traducción. Esto es fundamental para contemplar el carácter potencialmente materno y generador del comienzo del universo. En el segundo tema vamos a estudiar la naturaleza de las ideas de lo absoluto, el absolutez y el espacio. Este tema es muy importante, es el punto de partida del estudio de la doctrina secreta. Estos 2 temas primeros aparecen a través de todo el comentario, no está resuelto en ninguno de sus preguntas, no fue resuelto en ninguna de sus preguntas, porque se necesita un estudio, se necesita la contemplación de estas ideas.
Cada uno tiene que tener su visión interna sobre ellas. En el tercer punto van a encontrar una explicación de cómo aplicar el método de la ley de la analogía y correspondencia para el estudio de la teosofía, así como la utiliza HPB, Platón y los grandes maestros. Recuerden que ellos usan mucho analogías y correspondencias, pero no explican cómo o cuál es el método para aplicarlo, cómo aprovechar, sacar su esencia de ello. En el cuarto punto, explico con ilustraciones el proceso esotérico por el cual el todo uno, que lo encontramos en Pralaya, nuestro universo que está en reposo, emana la tela de este universo, permitiendo así que las mónadas emerjan, reaparezcan de su estado de reposo. En el quinto punto vamos a estudiar la naturaleza de los tres logos. Esto es muy complicado, lo van a ver en estos comentarios, en preguntas y respuestas desde la primera reunión hasta la última. ¿Cuál es el primer logo? ¿Cuál es el segundo? El tercer logo es así. Esto lo van a encontrar muy a menudo. En el sexto tema voy a describir e ilustrar también la relación entre el tercer logos, recuerden el demiurgo, el gran arquitecto del universo, el dragón de la sabiduría, y los 7 primordiales, los Ají, Fohat y las ideas. Este proceso culmina en la manifestación del universo. Fíjense bien, este es otra manera de la doctrina secreta de presentar el punto cuarto, que es el todo uno a la tela del universo. Este ha sido el objeto, desde que Platón lo presentó en el mundo, el objeto de estudio, de contemplación, de libros de filosofía como Kant, Schopenhauer. Todos los científicos buscan esas ideas fundamentales y cómo están manifestadas. Este le va a servir bastante para su vida personal, creativa y entender estos procesos en la naturaleza. El punto séptimo sobre la naturaleza del alma del mundo, también llamada en la doctrina Anima Mundi o Alaya. Como objeto de estudio filosófico y contemplativo, que partiendo de la tercera proposición fundamental en la doctrina secreta, culmina en la voz del silencio, como objeto de meditación, como objeto interno de la concentración para poder realizarse uno, para poder iluminarse. En el octavo punto voy a tratar sobre ciertos temas que fueron incluidos en la clave de la teosofía. Para terminar, en el punto noveno, voy a discutir sobre ciertas observaciones que hizo Blavatsky sobre la ciencia física y la ciencia oculta. También incluí un índice correspondiente entre los temas tratados en estas reuniones y la doctrina secreta. Así que cuando en su vida personal o en los grupos de estudio, cuando estén estudiando la doctrina, vean dónde dirigirse en este libro en el tema que están estudiando o la sloka que están estudiando. Estoy muy seguro que este nuevo libro va a ser un aporte muy fundamental para el estudio y la contemplación de estas ideas teosóficas. Muchas gracias. Aquí a su servicio, a la orden, Martin Lederman. Bueno, este es Martin Lederman. Ha hecho un resumen de lo que es el trabajo de introducción que ha puesto. Repito, para mí es un honor que nos haya ayudado. Le da más categoría al libro, lo hace más fácil para los estudiantes la introducción que él da, y creo que es un aporte muy interesante. Bueno, definitivamente, y ya voy a ser breve en lo que queda, este libro es una joya bibliográfica. Para aquellos que os gusta, amáis, estudiáis las enseñanzas teosóficas, es una joya que antes no se podía conseguir. Entonces, fijaros que es limitado, ¿no? Entonces,
Mi actitud es todo lo contrario. Yo lo que quiero es que llegue a todo el mundo. A mí, ahora el libro lo están comprando desde Canadá, lo están comprando desde Holanda, lo están comprando desde Perú, o sea, y lo enviamos a todos lados porque lo que queremos es que se difunda. Bien, entonces yo ahora lo que quiero es agradecer. Bueno, no, perdón. Fijaros, aparte de lo que ha dicho Martín, os voy a decir otros temas que se tratan en el libro que no son fáciles, o sea, no están en el índice, porque el índice solo es reunión tal, tal. Martín lo que hace es nueve estudios, investigaciones de las cosas más importantes, pero como es un diálogo, por ejemplo, en una de las reuniones sale por casualidad, no sé por qué, van a parar a Egipto, y entonces Blavatsky cuenta, le dice a sus discípulos, pues debajo del Nilo hay una cámara secreta con puertas de hierro y dentro hay cosas alquímicas, etcétera, etcétera. Entonces sale el discípulo escéptico y dice, ¿cómo que puertas de hierro? Estarían oxidadas y no sé qué. Y entonces ahí entra un debate y empiezan a hablar de la sabiduría egipcia. Y entonces Blavatsky dice, bueno, pues Maspero, como se diga, que era el que dirigía el museo, el Bulak, que luego es el Museo del Cairo actualmente, ya no existe, era teósofo. Y tenían, cuando ella pasaba por Egipto, que varias veces en sus viajes pasó por Egipto, tenían conversaciones y le decía a Blavatsky, Maspero, le decía, dice, he descubierto una sala llena de objetos alquímicos, dice, pero no puedo contárselo a nadie porque no me van a creer. Y dice, hay hasta papiros que explican cómo hacer oro, ¿no? Como lo de la piedra filosofal, etcétera, polvos para hacer oro. Eso es una noche, están ahí y de repente se desvían. En otro momento hablan de la demografía de la Atlántida. ¿Cuánta gente vivía en el planeta Tierra por el tema de las almas encarnadas y las almas desencarnadas? Y de si la Tierra, ¿cuál es el momento en el que la Tierra hay demasiada gente encarnada? Y entonces habla, dice, bueno, pues es más de lo que nos pensamos, porque en la Atlántida, por ejemplo, y cuenta lo de la Atlántida. Entonces, de eso hay montones, fijaros. Habla del eterno madre-padre, de la ley de analogía que ha dicho Martín. El espacio, lo absoluto, la duración, el tiempo, el de Bacán o de Bacán, la mente universal, la conciencia después de la muerte, habla de los sueños, hablan del cerebro, hablan de el Anugita y los 7 sentidos, de la filosofía Advaita de la India, la visión clarividente del sonido, bases del ocultismo, hablan de Pitágoras, hablan de Eliphas Levi, del cristianismo primitivo, hablan de los elementales, de la cámara del rey de la Gran Pirámide, de la logia masónica en Egipto, de la Vía Láctea, de los cometas, de Fohat, del aspecto oculto de la electricidad. Hablan sobre el libre albedrío, sobre la gravedad, sobre la luna, misterios de la luna, hablan sobre los sefirot, las Pléyades, Simón el Mago, sobre los átomos, los planetas y el sistema solar y las correlaciones y analogías, del magnetismo terrestre, hablan, es interesantísimo porque hablan de Shambhala, dónde está o no está Shambhala, el polo norte que nunca se destruye, una serie de cosas a nivel geográfico que también son muy interesantes, del magnetismo terrestre, del nirvana, el anillo no se pasa, que es un anillo que, como el huevo, la cáscara, rodea un sistema solar y cierra un sistema solar al resto del... Bueno, de cada una de estas cosas podríamos dar conferencias, ¿no? Pero no es el tema. Habla de los centros Laya, de la mónada, de los nirmanakaya, desplazamiento de los polos, la demografía en la Atlántida, la clave de la teosofía, herencia o karma, etc. Fijaros, y solo he hecho una especie de barrido rápido de todo lo que se habla en esas 620 y tantas páginas. O sea, para mí, súper interesante. Y entonces terminamos agradeciendo a Juan Carlos García, que es un músico canario que nos ha cedido varias veces de sus álbumes, canciones. Tiene un álbum que se llama Los Grandes Discípulos y una canción está dedicada a Blavatsky. Entonces nos la cedió y en los book trailer y tal la hemos utilizado. Él hace música, digamos, de la nueva era, pero claro, la nueva era abarca tanto, ¿no? Pero es música muy inspirada y tiene sobre los Roeric, sobre el Bhagavad Gita, los Upanishads, etc. Tiene mucha producción.
Y luego, para mí, la estrella de la noche, aunque yo sé que él es muy humilde y no quiere destacar, porque así es José María, es una persona muy sencilla, muy humilde y muy accesible. Aquí hay una historia que tampoco me voy a extender, pero a mí José María me debía una portada de un libro, porque hace ya, desde 2002, cuando publicamos el CD-ROM con las obras completas de Blavatsky, fue el primero que me lo compró. Y de hecho, empezamos a conocernos gracias a eso, porque dice, uy, si yo tengo la doctrina secreta en mi casa, digo, ah, tú tienes la doctrina secreta. Yo no sabía que a él le gustaban estos temas, ¿no? Y entonces conversamos, tenemos pendiente una charla hablando de los pintores que él conoció, como por ejemplo Dalí, que hablaban en privado de estos temas esotéricos y de estas influencias en el campo del arte que son muy marcadas. Y entonces, en aquel momento, estuvimos colaborando en su página web y me dijo, dice, un día, si quieres algo, digo, mira, un día me vas a hacer una portada para un libro. Y fijaros, después de no sé cuántos años, desde 2002 hasta ahora, no sé cuántos han pasado, pues ha cumplido su palabra y nos ha cedido esa imagen que está repitiéndose durante toda la presentación, para que además resulta que es de... ahora pondré alguna imagen, pero José María, como muchos autores, pasa por diferentes fases en su vida. Entonces, en un momento de su vida se dedica a un tipo de arte, de pintura o de formas geométricas o de estructuras volantes, como ahora veremos, y en otro momento de su vida se dedica a otra faceta. Entonces, ahora está en una faceta mística japonesa, donde un concepto que Enso, exacto, una estética japonesa llamada Etso, muy relacionada con la meditación, muy relacionada con la introspección, muy relacionada con lo cósmico, con lo absoluto, ideal para este libro que se habla del universo, de la creación, de la manifestación, de qué había antes de que no había nada, etc. Entonces, esa imagen era ideal y nos lo ha cedido él. Y él está ahora en esa fase. Entonces, ahí tenéis también, que lo pondré en internet, su página web, que yo le ayudé a hacerla en su momento, o sea, aparte del mérito, si os gusta, es mío, que quede constancia. Y, bueno, ahí está trabajando, no se ve muy bien, es una pena. Este hombre que tienes 78 años, ¿tienes, José? No, no. Este hombre que ha vivido mucho, se pinta cuadros que tienen, ¿cuántos metros tienen algunos? Muchos. Tiene que montar andamios para poder trabajar y hacer sus cuadros. Es impresionante. La vitalidad, la energía, todo ese esfuerzo y la plasmación de una visión, ¿no? Entonces, para mí es admirable y quería hacer especial hincapié en él. En la página web tenéis las diferentes épocas de José María. Esto quería ponerlo porque era una cosa que hiciste, viaje en tren, emigrante, Valencia, pero eres tú con una maleta, ¿no? Creo recordar. Homenaje a Kepler, de las primeras épocas tuyas, ¿no? Donde la tecnología era muy importante, creo recordar, ¿no? Láseres. Exacto, el láser. Holografía, Pero en los años 70. 70. Sí. Antes de que se extendiera todo esto. Claro. Porque, bueno, es una cosa que también nos une a él y a mí, que son las nuevas tecnologías. O sea, somos forofos de lo último. Tenéis que saber que él ha sido profesor en Bellas Artes en la Universidad Politécnica y ha transmitido estos conocimientos a sus alumnos. Esto es otra época, forma, ritmo, espacio, que a mí me recuerda un poco a Mondriani, eunomía. Yo solo he puesto uno de cada, pero él tiene toda una variedad con diferentes colores de esa temática, ¿no? Estructura de compenetración magnética. Esto es impresionante porque por un lado son como figuras imposibles, pero por otro lado vuelan. Y aparte con toda la dedicación que este hombre siempre hace su trabajo, que es muy perfeccionista. Y entonces esas estructuras, qué pena que no se vea mucho mejor, no solamente eran estéticamente
maravillosas, sino que además volaban. O sea, son cometas. Aquí, un poco más adelante, os pondré otra. Aquí tenéis una, fijaros. Impresionante. Bueno, tiene figuras imposibles. Esto se llama Istar, es otra época de Iturralde. Interludio, otra figura imposible. Con esta acabamos. A mí esta me encanta, me parece maravillosa y la tiene en varios colores. Bien, y luego está, evidentemente, el grupo de estudios teosóficos, que es el que ha montado todo esto, ¿no? El grupo de estudios que este año vamos a hacer muchas más actividades, llevamos haciendo bastantes actividades, nos dedicamos mucho a publicar los libros, es nuestra manera de difundir, también damos charlas, conferencias, tenemos una página web con una biblioteca digital inmensa, con, no digo miles, pero casi, de libros que se pueden descargar de este mundo histórico, esotérico. Entonces, el grupo, hay que reconocer su trabajo. Luego está otra cosa que no últimamente mucho hincapié, y es que parte de los beneficios van a una ONG valenciana. Entonces, no solo es publicar para difundir enseñanzas, sino que además con ese dinero se pretende ayudar en Valencia a la gente necesitada. Sobre todo es un trabajo de tipo jurídico, ayudar a la gente, pues si puede conseguir una no contributiva o una orfandad, asesorar, pero también damos de comer a gente que lo necesita, ropa, etc. Entonces, cuando compráis un libro, no solamente estáis llevando sabiduría, sino que estáis colaborando para que otra gente ayude a gente que lo necesita. Y nuestra misión con todo esto es difundir las enseñanzas teosóficas. Este y todos los libros, ya sean de Torcón, de Rosso de Luna, de Blavatsky, todo es, para mí, por lo menos, es la misma enseñanza, la misma sabiduría. Y creemos, de verdad, si no, no haríamos este esfuerzo. No sabéis el trabajo que lleva llegar a publicar un libro, la cantidad de horas de revisión, la cantidad de horas de traducción, maquetación, pruebas, y luego siempre queda algún error por aquí y por allá. Lleva muchísimo trabajo, pero lo hacemos con gusto, con mucha ilusión, porque si a nosotros nos gustó, queremos que también le pueda gustar a la gente. Bueno, a todos los que nos han ayudado, si alguien quiere pedirlo, me lo puede a mi correo electrónico escribir y quedamos y se lo doy. Como va a estar en internet, la gente verá mi correo tal y tal. Y con esto y un bizcocho damos por terminada la presentación. No aplaudir, por favor. No. No aplaudir. Y vamos a lo importante. Bueno, señores, señoras, muchas gracias por haber venido. Aprovechar que está aquí José María, si le queréis hacer preguntas. Los que no lo conocíais, investigarlo, porque es aplicacionista en Cuenca, creo, ¿no? Es valenciano de toda la vida. Soy valenciano navarro de Cosmopolita. Y yo creo que es una honra para Valencia tener a un pintor como José Es un María. honor para mí y desde luego no estoy de acuerdo con esto que estás diciendo, pero ¿Que no estás de acuerdo? que lo digas, no muy contento y muchas gracias No, es la verdad. por acogerme. Gracias. Y, aunque era una deuda. Y ustedes y yo pues, tendría para saber más sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre el universo, sobre lo que somos, lo que no somos, etcétera. Pues es un honor estar aquí. Muchas gracias por todo Gracias. lo que nos has enseñado y por el libro que nos leeré. Sí, por supuesto, como no lo leas, luego te haré preguntas.